Bien, ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, pertenecemos a la especialidad de análisis de sistemas. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica diseño de base de datos. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 7. El tema que nos corresponde ver el día de hoy es hablar sobre la normalización de una base de datos. El elemento de la capacidad que ustedes puedan normalizar una base de datos relacional. Bien, cuando uno diseña una base de datos relacional, si bien es cierto, pues tenemos que considerar no solamente la técnica del modelo de entidad-relación, sino también el proceso de normalización de datos. La normalización de datos es una técnica que se utiliza para justamente evitar la redundancia de datos dentro de una entidad, ¿no? Cuando uno hace el modelamiento a través del programa DIA, pues uno representa, claro está, las entidades con sus respectivas relaciones, entidades fuertes, débiles, y lo hacemos a través de un software. Nosotros hemos empleado en sesiones anteriores el programa DIA, que es el programa que hemos usado para poder representar nuestro modelo conceptual o modelo abstracto, lo que se le conoce con el nombre de modelo entidad-relación. Asimismo, en sesiones anteriores, luego hemos trasladado ese modelo de entidad-relación que tomamos básicamente el caso de una librería, que fue uno de los proyectos de sus compañeros que han estado analizando, modelando, hemos ido corrigiendo clase a clase y hemos elaborado en el programa Erwin Data Modeler lo que vendría a ser el diagrama entidad-relación. Pues bien, cuando uno desarrolla o diseña el diagrama lógico y físico de una base de datos, uno implícitamente está aplicando el proceso de normalización de una base de datos. Y esta consiste en aplicar hasta 5 formas normales. Existe la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, hasta una cuarta y quinta forma normal. En la cual nosotros, en la primera forma normal, identificamos cuáles son todos los atributos de una entidad y asimismo asignamos una llave primaria, un atributo identificador. En la segunda forma normal, nosotros debemos de identificar aquellos atributos que guardan o no relación de forma dependiente con respecto a la llave primaria, con respecto al atributo identificador principal. Entonces, ahí estamos nosotros aplicando la segunda forma normal. Y la tercera forma normal se aplica cuando nosotros identificamos aquellos atributos que pueden tener más de un valor, como por ejemplo el teléfono o el correo electrónico, que son atributos, en este caso del tipo, porque recuerda que los atributos se clasifican en tipos de atributos. Tú recordarás la parte teórica. Tenemos atributos monoevaluados, atributos multievaluados, atributos obligatorios y atributos opcionales. Cuando un atributo es monoevaluado, cuando tiene un solo valor. Ejemplo, los apellidos tienen un solo valor. Un atributo obligatorio también son los apellidos, ¿no? Toda persona tiene apellidos y nombres. Entonces, los apellidos y nombres son atributos monoevaluados y son también atributos obligatorios. Aquellos atributos opcionales son considerados, por ejemplo, el teléfono, el email, porque no todos tienen un correo electrónico y no todos tienen un número telefónico. Más aún si estamos hablando de repente de clientes del interior del país que no tienen acceso a tecnología. Entonces, en el caso del teléfono, en el caso del email, se consideran como atributos, en este caso, opcionales y multievaluados también. ¿Por qué multievaluados? Porque una persona puede tener más de un valor. Digamos, por ejemplo, más de un número telefónico. Entonces, en la tabla como tal, cuando uno normaliza, se da cuenta que una persona puede tener más de un número telefónico a la vez. Entonces, estamos hablando de varios valores. De ahí la palabra multievaluado. Y se dice también que es opcional el teléfono y el email, porque no todas las personas están condicionadas a tener un correo electrónico o un número telefónico. Estoy hablando en el caso puntual de clientes del interior del país. Aquellos que vivimos en la costa o que tenemos acceso a tecnología, pues no se da ese caso, ¿no? Bien, entonces, dentro de lo que es la fase de modelamiento, nosotros tenemos que identificar justamente
qué atributos son monoevaluados, son multievaluados, son opcionales o son obligatorios, porque eso también tiene un impacto al momento de representar una base de datos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el colegio, aquellos que están haciendo la base de datos de un colegio, de repente en el colegio necesitamos ubicar, digamos, de forma inmediata, deseamos ubicar de forma rápida al apoderado, o deseamos ubicar de forma inmediata a los padres del estudiante, porque es un colegio. Digamos que el chico se fracturó una pierna, se fracturó un brazo, entonces hay que ubicar al apoderado. En la base de datos, el campo teléfono es un atributo multievaluado, porque una persona puede tener hasta 2 o 3 números telefónicos. Y en esa situación, deberíamos tener una tabla llamada agenda telefónica del apoderado, que puedo analizar y decir, si el requerimiento es ubicar al padre de familia de forma inmediata, entonces no basta con tener un número telefónico, sino tener todos los números telefónicos habidos y por haber de ese apoderado, porque lo tengo que ubicar frente a cualquier tema indisciplinario o por un tema de notas, conducta o porque haya ocurrido algún accidente con el estudiante. Entonces, en esa situación en particular, como requerimiento, yo puedo aplicar la tercera forma normal y decir, el atributo teléfono que está en la tabla empleado lo puedo sacar y puedo crear una segunda entidad que se llame directorio telefónico del apoderado o agenda telefónico del apoderado. Y yo digo, un apoderado posee uno o muchos números telefónicos. Por situar un caso en particular, estoy allí aplicando el proceso de normalización de una base de datos. Pues bien, nosotros habíamos diseñado en Erwin Data Modeler las siguientes entidades, ¿no? Como por ejemplo, pues tenemos aquí distrito, provincia, departamento, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es configurar los tipos de datos. Cuando uno implementa un diagrama entidad-relación dentro de Erwin Data Modeler, lo primero que tiene que hacer después de representar las entidades con sus respectivos atributos es configurar los tipos de datos. Entonces, el día de hoy vamos justamente a ver el tema de la configuración de los distintos tipos de datos que existen en Erwin Data Modeler, que dicho sea de paso, pues estamos modelando una base de datos para lo que es SQL Server. Bien, aquí por ejemplo, esta entidad la vamos a distribuir un poquito más acá por un tema de espacio, ¿sí? Vamos a mover esto un poquito. Siempre cuando uno termina de representar las entidades con los atributos, sus relaciones y lo que viene a ser pues la cardinalidad, lo que uno tiene que hacer luego es configurar los tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta relación que está por este lado de acá, lo voy a mover un poquito para poder tener una mejor distribución, ¿no? Porque habían cruces, hay que evitar en la medida posible los cruces a veces de las entidades, ¿no? Bueno, dentro de este diagrama relacional, ¿sí? Dentro de lo que es el diagrama relacional que habíamos implementado para nuestra base de datos de la librería, lo que vamos a hacer ahora es configurar los tipos de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí al diagrama físico, ¿sí? Estando en el diagrama físico, lo que nosotros vamos a hacer es configurar los tipos de datos. Entonces, mira lo que vas a hacer. En tu diagrama entidad-relación, que es tu diagrama, digamos, que tú estás representando, vas a ir a la opción, aquí, estando en tu diagrama físico, te vas a ir a la opción donde dice Model, acá, tienes dos opciones. Model, que es las propiedades del modelo, y acá hay una opción que dice Format. Te vas a ir a la opción de Format, y aquí en Format hay una opción que dice Table Display. Dentro de la opción Table Display, vas a activar la opción que dice Column Data Type. El Column Data Type es para activar lo que se llama el tipo de datos de cada columna o de cada campo. Repito, estando en el diagrama físico, te vas a la opción de Format, Table Display y activa la opción que dice Column Data Type. Ahí lo que vas a observar es que se van a mostrar los tipos de datos que tiene cada uno de cada una de tus entidades, ¿no? Por ejemplo, aquí aparecen todos por defecto como char 18, pero eso no significa de que tu diagrama como tal sea pues char 18 el tipo de dato para los atributos. No es así.
Aquí nosotros tenemos que cambiar la configuración. Y es muy probable, atención, de que lo que hayas tú diseñado, ¿no?, en el diagrama físico, como que de repente no tenga la misma distribución. Eso porque como vamos a modificar y vamos a colocar los tipos de datos, puede que el tamaño, en este caso de nuestra entidad, varíe. Eso también va a pasar. Así que algo que tenemos ahora que hacer luego de haber terminado con el modelamiento, con el diseño de nuestro diagrama entidad-relación, repito, es configurar los tipos de datos. Ya ese es el siguiente paso dentro de lo que viene a ser pues nuestra base de datos relacional, que seguramente vas a tener que implementar de acuerdo al análisis que tú tengas que hacer, ¿no es cierto? Entonces simplemente hay que un poquito de, digamos, distribuir, ¿no?, nuestras entidades de tal manera que cuando nosotros tomemos captura del diagrama, pues se visualice todo, ¿no? Siempre en el diagrama físico cambia definitivamente a comparación del diagrama lógico, porque repito, aquí nosotros tenemos que configurar lo que se llaman los tipos de datos. Entonces, esto lo vamos a mover un poquito, esto lo vamos a poner por acá, para proceder a la configuración de los tipos de datos de esta base de datos, que era la base de datos de librería, que es la base de datos, digamos, de ejemplo que nosotros estamos utilizando para nuestro ejercicio, ¿no? Ahí está. Entonces, simplemente, ¿qué estoy haciendo? Redistribuyendo un poquito el tema del tamaño, ¿sí? Ahí está, para poder luego configurar lo que se llaman sus tipos de datos. ¿Estamos? Entonces, esto vamos a moverlo un poquito más acá. Ahí está. Listo. Entonces, mira que la situación, la figura, debe de quedar más o menos así. Aquellos estudiantes que están haciendo una documentación, que es lo que se tiene que presentar en ingeniería de requerimientos, pues hay una parte de la documentación que te va a exigir, que te va a solicitar, que te va a pedir que representes el diagrama lógico y físico de tu base de datos. Repito, no vas a colocar el diagrama así como está acá, con char 18. Esto hay que modificarlo. Repito, los tipos de datos con lo que viene a ser la longitud de sus campos va a depender de la configuración que tú establezcas para cada atributo, para cada campo de las diversas entidades que tú de alguna manera pues estás configurando. ¿Ok? Bien, estamos continuando, ¿no? Aquellos compañeros que se están conectando, estamos continuando con lo que viene a ser la siguiente fase de lo que es el diagrama de relación, que como repito tiene que ver ya con la configuración de los tipos de datos que vamos a tener que asignar a cada uno de nuestros atributos, de nuestras entidades que nosotros estamos representando dentro de lo que vendría a ser pues nuestro diagrama relacional. ¿Ok? Muy bien, entonces estando ya en nuestro diagrama, ¿no?, de esta manera, repito una vez más, solamente vas a configurar el tipo de dato estando en el diagrama físico, no en el diagrama lógico. Repito, estando en el diagrama físico. Nosotros habíamos avanzado hasta aquí, ¿cierto? Habíamos hecho nuestras entidades, habíamos colocado nuestros tipos de datos, etcétera, de esta base de datos de librería. En el modelo físico, o sea, en el diagrama físico, lo que nosotros estamos haciendo, repito, es, vamos el día de hoy a configurar los tipos de datos para cada uno de los atributos de esta base de datos de librería, ¿ok? ¿Cómo activo esto que veo en pantalla, que dice char 18? ¿Ok? Repito, te vas a la opción de forma, te vas a la opción de table display, y vas a activar la opción que dice Column Data Type. Esa es la opción que tenemos que activar para poder nosotros, en este caso, configurar los diferentes tipos de datos. Repito, este paso solo lo haces estando en el diagrama físico. No se configuran los tipos de datos en el diagrama lógico. Repito, no se configuran en el diagrama lógico, solo en el diagrama físico. En el diagrama físico es donde tú vas a configurar los tipos de datos. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros vamos a implementar la base de datos en SQL, pero de forma automática. Y para eso, de alguna manera, Erwin Data Modeler nos va a ayudar
a generar de forma automática el script de la base de datos relacional que estamos modelando y que luego vamos a implementar. ¿Estamos de acuerdo? Pero para eso vamos a configurar los diferentes tipos de datos previamente, antes de la generación del script. Quizás algunos de ustedes se pregunten y me digan, profesor, ¿qué pasa si yo vuelvo a hacer clic en esta opción? Format, Table, Display, Column Data Type. Se ocultan los tipos de datos. ¿Quieres volverlo a activar? Repito, Format, te vas a la opción de Table, Display y eliges Column Data Type. Y listo. De esa manera tenemos ya los tipos de datos activados. Format, Table, Display, Column Data Type. Profesor, una pregunta. La técnica que me va a permitir generar el script, generar el código de mi base de datos, ¿cómo se llama? Se llama la técnica de la ingeniería directa, que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente continuar con el tema de la configuración de los tipos de datos, ¿ok? Para esto, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para esto vamos a hacer lo siguiente. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer aquí, jóvenes, es, en primera instancia, es, en este caso, configurar los tipos de datos. Si algo tenemos que hacer es configurar nuestros tipos de datos de nuestras entidades, de nuestras futuras tablas, en realidad, que se van a tener luego que implementar. ¿Ok? Bien, voy a empezar, vamos a empezar por la entidad área, por decir, ¿no? Por acá nosotros tenemos, mira, nuestra entidad, la entidad área. Profesor, una pregunta. Yo en mi base de datos también puedo, digamos, tener probablemente la entidad área, cargo, usuario, empleado. Sí, claro que sí. ¿Puedo colocar los atributos que usted está haciendo de forma referencial? Depende. Depende de qué tipo de base de datos estés tú implementando. Si es una base de datos donde vas a manejar o vas a tener que tener información del área, del cargo, del empleado, donde probablemente tenga los atributos, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, número de hijos, etcétera, etcétera, pues en buena hora puedes utilizar los mismos atributos con los mismos tipos de datos que el día de hoy te voy a enseñar a configurar. Esto es sumamente sencillo, jóvenes. Mira, una vez que tú estás en el diagrama físico, repito, una vez que tú estás en el diagrama físico, lo que vas a hacer es ir a la opción, acá, atento, no te distraigas, Format, aquí, Table Display, Column Data Type. Ahí tú activas esa opción, repito, para poder visualizar los tipos de datos. Ya, profesor, ya lo tengo ahí. ¿Y ahora qué hago? Pues bien, haces un doble clic, atención, doble clic aquí en el atributo, por ejemplo, código de área, y automáticamente va a aparecer justamente la ventana en la cual te vas a dirigir a la pestaña que dice SQL. Ahí estoy en el atributo identificador principal que se llama código de área. Lo que voy a hacer es cambiar el tipo de dato. Yo voy a decir que este señor va a ser un char de 4. El nombre de área, voy a colocarle un varchar, por decir varchar de 40, ahí está, varchar de 40, y un detalle, todos deben de ser de tipo not null. Nosotros, en nuestro laboratorio anterior, habíamos ya configurado que por default, por defecto, sean los atributos de tipo not null. Profesor, ¿qué cosa es not null? Not null es una restricción que en SQL existe, se llama la restricción not null. El not null como restricción evita que los, digamos, que los campos o los atributos que tengan esa restricción not null admita valores nulos o valores vacíos. Recuerda que null viene de nulo y not viene de negación. Sí, yo lo que le estoy diciendo es no aceptar valores nulos, ¿ok? Profesor, ¿y dónde supuestamente tendría yo que haber configurado ello? Porque no recuerdo, de repente no te acuerdas. Te vas aquí al menú Model, propiedades del modelo, ¿no? Si tú me has seguido los pasos, porque eres un estudiante, digamos, que de alguna manera pues sigues clase a clase el laboratorio, los laboratorios que hacemos, recordarás que aquí nosotros primero colocamos el nombre del diagrama, que es una base de datos para una librería,
colocas el autor en la opción de notación IE, y en defaults, atención aquí, valores por defecto, ahí está. Por defecto tiene activado la opción not null. ¿Qué significa? Que no admite valores nulos o valores vacíos en los atributos de las entidades que estamos representando en nuestro diagrama entidad-relación. Muy bien, entonces repito, el área, código de área, un char de 4, nombre de área, varchar de 4. Una vez que tú vas, digamos, configurando cada entidad, esto es algo muy particular, muy mío, que yo de alguna manera siempre hago es lo siguiente. Cuando ya yo termino de configurar una entidad, yo siempre le pongo en negrita, ¿no? O sea, simplemente hago clic en la entidad y le pongo negrita. Lo que significa que esta entidad ya está OK, está OK sus atributos, ¿no? O sea, ya los configuré, estoy asignando, ¿no? El tipo de dato char para el código y varchar para el nombre del área. Listo. Siguiente entidad que vamos a configurar es el cargo. Por ejemplo, en el cargo, en el código, hago doble clic, atento, mira, doble clic, y aquí yo le voy a poner un char de 5. El código de cargo es un char de 5. Nombre de cargo. El nombre de cargo va a ser un varchar de 40. Entonces le pongo ahí varchar de 40. Listo, ya terminé. Clic ahí en la opción de negrita y ya tengo mi segunda entidad configurada. ¿Estamos? A ver, si deseas, amplío un poquito el zoom, ¿te parece? Para que lo veas. Yo sé que tú quieres verlo. Ahí está. Mira, 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 mira. Ahí estoy entonces configurando, ¿no? Sus tipos de datos para estas dos entidades que en este caso pues estoy representando. Ya está. Muy bien. La siguiente entidad que voy a configurar sus tipos de datos tiene que ver con el cliente. Entonces aquí, mira, me voy a ir a la entidad cliente. Cliente, ¿dónde estás? Acá está. Muy bien. Entonces, en el cliente vamos a configurar los siguientes tipos de datos. Hago doble clic y aquí me dice, ¿cuál es el código de cliente? Le digo, el código de cliente es char de 5. Perfecto. Apellidos. Apellidos, un varchar de 40. Listo. Siguiente, nombres. Los nombres va a ser, por ejemplo, un varchar de 30. Ahí está. De 30. Siguiente, fecha de nacimiento. Ya, hay dos tipos de datos, el date y el date time. Profesor, ¿qué significa date? Fecha. ¿Qué significa time? Dime. Tiempo, es decir, hora, minuto y segundo. Como esta base de datos no es para una clínica, no es para una clínica, sino es para una librería, simplemente le voy a colocar el tipo de dato date, porque a mí no me interesa almacenar ni la hora ni los minutos en la cual ha nacido ese cliente, porque no, mi base de datos no tiene nada que ver con el tema médico. Ese tipo de información quizás a lo mejor le pueda servir a una clínica o un hospital donde sí se requiera tener una información un poco más detallada. En este caso, repito, no. Como date es más que suficiente. Profesor, buenas tardes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si acepto? Uy, ya salí de la ventana, pero profesor, me falta seguir configurando y acepté. No hay problema, simplemente mira, haces otro doble clic sobre el atributo que deseas tú modificar y por defecto te va a llevar a la ventana donde tú vas a tener que configurar, repito, el tipo de dato. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, sumamente sencillo el tema de la configuración de los tipos de datos. Bien, en el caso del sexo, depende de cómo tú, digamos, quieres hacer el almacenamiento de los datos. Por ejemplo, algunos especialistas de sistemas suelen almacenar un dígito del sexo, ¿no? M de masculino y F de femenino, ¿no? En algunos casos. Otros prefieren almacenar toda la palabra, ¿no? Masculino, femenino, sí, todo el dato, ¿no? Depende, pues depende. En mi caso, yo voy a optar por almacenar todo el texto, toda la descripción, toda la palabra. Entonces le voy a poner un varchar de 10. Otro detalle,
aquellos atributos, escúchame, aquellos atributos que son del tipo foreign key, que son llaves foráneas, no los modifiques, déjalos, pásalos por alto. Todos los que son foreign key, no los modifiques, déjalos, repito, déjalos, pásalos por alto. ¿Por qué? Porque cuando yo modifique el tipo de dato, código de país, y le ponga probablemente un char de 6, como hay una relación, automáticamente ese atributo se va a actualizar. Lo que significa que no es necesario que tengas que modificar su longitud. Entonces digo, ok, código, nada que ver, nothing, acá también no. Paso al siguiente atributo, número de documento de identidad. Este señor sí va a ser un varchar. Profesor, en el caso del número de documento de identidad, usted se refiere a lo que es el DNI, ¿verdad? Sí y no. Sí, porque si estamos en Perú, pues nosotros como, digamos, ciudadanos peruanos, tenemos un DNI, que significa Documento Nacional de Identidad, que el Estado peruano nos asigna a todas las personas que nacimos en esta patria, ¿no? En nuestra patria, en Perú. Pero ¿qué pasaría si es un ciudadano extranjero? ¿Qué pasaría si es un cliente que viene pues de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, de Colombia, y claro está, no nos podía faltar Venezuela, y que de repente está radicando en Perú y pues es cliente de la empresa, ¿no? Hay que registrar su documento de identidad con el cual se va a identificar para poder realizar la venta del libro o la venta del medicamento, o de repente el registro pues de matrícula del estudiante, dependiendo, repito, del tipo de base de datos que estés diseñando, modelando, que se supone luego vas a tener que sistematizar. Entonces, en el caso de los extranjeros, tienen dos documentos, ¿no? Está, por ejemplo, lo que se llama el pasaporte, y está, por ejemplo, lo que se llama el carnet de extranjería, y está también, por ejemplo, lo que se llama el CPP, ¿no? Carnet de permanencia temporal, ¿no? Entonces, en ese tipo de documentos existe una longitud de hasta 12 caracteres. Por eso es que no le pongo 8, porque en el caso de los peruanos, el DNI son 8 dígitos, pero en el caso de documentos como pasaporte, carnet de extranjería, entre otros, pues tienen una longitud entre 10 a 11, máximo hasta 12 dígitos. Por eso le pongo un varchar de 12, ¿ok? Hecho la aclaración, pasamos ahora a definir lo que se llama la dirección. En el caso de la dirección, le vamos a poner un varchar de 60. Yo creo que 60 dígitos, 60 caracteres es más que suficiente. Siguiente, vamos a configurar ahora el tipo de dato teléfono. En el caso del teléfono, vamos a ponerle un varchar de 9. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el caso de un celular, pues el número máximo de caracteres o de dígitos es de 9. Si fuera un teléfono fijo, la cantidad mínimo de dígitos son 7 dígitos, ¿no? Muy bien, entonces ponemos ahí varchar de 9. Siguiente atributo a configurar, hago clic en el email. En el caso del email, le voy a poner un varchar de 40. Profesor, ¿puede aceptar para ver a ver lo que está configurando? Sí, claro, acepto. Mira, y ahí está. Repito, todos los que son foreign key, todos los que son llaves foráneas, no los modifico. ¿Por qué? Porque cuando yo modifique, mira, el tipo de dato de aquel atributo que es llave primaria, que es un primary key, si yo lo modifico acá, automáticamente se va a actualizar. ¿Estamos? Por ejemplo, yo voy a decir que el código de país va a ser un char de 6. Mira. Acá. Char de 6. 6 caracteres. Acepto. Ya se actualizó, ¿no? De forma automática. Ya no dice char 18. Ya se actualizó. ¿Y eso por qué? Porque básicamente hay una relación. Entonces, basta que tú modifiques aquí, en el diseño, ¿no? Acá en el diagrama físico, modifico el tipo de dato de la llave primaria y automáticamente se actualiza la llave foránea. ¿Estamos? Muy bien. Continúo. Me había quedado acá en el email. Sigo configurando. Fecha de registro. En el caso de la fecha de registro, esto sí valdría la pena que sea un datetime, porque cuando esto ya esté sistematizado, de repente a través de NetBeans, de repente han diseñado un formulario en Java, ¿no? Un lenguaje Java,
software NetBeans, formulario de escritorio. De repente, pues están por allí diseñando la interfaz, el prototipo para registrar a los clientes y queremos que por defecto se almacene no solamente el día, el mes y el año en el que se ha registrado el cliente, sino también el time, la hora, ¿no? Se registró el día 27 de septiembre de 2022, por decir, ¿no? A las 14 horas con 5 minutos. Entonces, esa información sí es vital para la empresa, no solamente saber el día en el que se registró el cliente, sino también la hora en el que se hizo el registro. Solo en ese caso, lo estoy planteando, sí sería pues un tipo de dato datetable. Siguiente, estado del cliente. El estado del cliente va a ser un bar chart de 20 dígitos. Y listo. De esa manera he culminado con la configuración de los tipos de datos del cliente. Profesor, pero ¿y aquí es correcto que diga char 18 la llave foránea del código del documento de identidad? ¿Es correcto que el código postal sea un char 18? Como te vuelvo a repetir, aquellos atributos que son foreign key no hace falta que yo los modifique, porque cuando yo modifique el código postal en la entidad distrito, cuando yo modifique el tipo de dato de este atributo en esta entidad, automáticamente se actualizará también el tipo de dato y la longitud del código postal para la entidad cliente. ¿Ok? Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿Questions? Todo claro, ¿verdad? Ya. Yes. Perfecto, continúo. Los muchachos son inteligentes, no hay nada que hacer. Ya, ok. Entonces ya tengo configurado la entidad cliente. Profesor, en mi base de datos de la veterinaria, en mi base de datos de la ferretería, en la base de datos del colegio, que voy a sistematizar el proceso de matrícula, reserva y matrícula de estudiantes, en la base de datos, no sé, de la botica, del hotel, proyecto que estés haciendo, también tengo mi entidad de pago. Ya, ¿puedo considerar los mismos atributos que la base de datos de ejemplo de la librería que usted está desarrollando con nosotros clase a clase? Por supuesto. Profesor, yo en mi entidad cliente de mi base de datos de ferretería que estoy haciendo, ¿puedo considerar los mismos atributos para mi base de datos? Por supuesto, de forma referencial, salvo que en tu ferretería, salvo que en tu colegio, salvo que en la empresa de la veterinaria quieran registrar algún otro tipo de información del cliente, sería cuestión que me consultes para ayudarte en mi opinión, si es correcto o no, si es factible tener otro dato adicional quizás de los que yo he registrado. Por ejemplo, por aquí levanta la mano Josué More, y Josué More me dice, profesor, ¿y el estado civil del cliente? ¿Por qué no le ha puesto el estado civil del cliente en la entidad de cliente en la base de datos de la librería que usted está diseñando? Yo le respondo a More, lo que pasa, mi estimado More, que a esta empresa, a esta librería, este tipo de negocio, no le interesa saber si el cliente es soltero, casado, viudo o divorciado. Como requerimiento. Acuérdate que todo sistema parte de un análisis de requerimientos de usuario. Como requerimiento de usuario, no me han solicitado almacenar el estado civil del cliente. Pero si en tu negocio, en tu empresa de la cual vas a hacer su sistema, sí es requisito el estado civil, pues pongo. Pero en este caso no lo hemos colocado porque no es un dato importante, no es un dato que le afecte al negocio. O sea, la librería no es un dato, digamos, interesante respecto a si es que el cliente pues está soltero, casado, viudo, divorciado. Lo que sí nos interesa en la librería es saber qué tipo de cliente es, si es varón o mujer, porque puedo yo sacar un reporte a futuro en el sistema y quiero saber, por ejemplo, quiénes son mis clientes que más me compran, de acuerdo a su sexo, si son varones o mujeres. De repente me doy cuenta que los clientes que más compran en esta librería son varones. Y la pregunta es, profesor, ¿y en qué rango de edad? Recuerda que la edad es un campo calculado y como tal no se debe registrar en la base de datos. Entonces, si tú estás pensando, ¿no? Si tú, Huarca, estás pensando que vas a almacenar la edad
del estudiante o vas a almacenar la edad del apoderado, déjame decirte que estás completamente equivocado. ¿Por qué? Porque la edad es un valor numérico. Si hoy viene, digamos, el padre de familia, vamos a suponer, a ver, Fernández Flores, de nombre Moisés, que va a registrar en el colegio, ¿no?, la matrícula de su hijo de 7 años, por decir, es un ejemplo, claro está. En esa situación, yo no voy a ponerle, pues, edad del apoderado, Fernández Flores Moisés, por decir 32 años o 34 años, ¿no? Porque si yo pongo 34, pasan de aquí 2 años y en la base de datos voy a seguir visualizando 34. La edad, repito, es un campo calculado. Y ese campo calculado, ¿de dónde se obtiene? De la fecha de nacimiento. Yo puedo crear en el sistema una función que calcule, ¿no?, cuántos años han transcurrido desde la fecha que ha nacido dicho apoderado, dicho estudiante, hasta el día de hoy. Es decir, puedo constatar o contrastar con la fecha del sistema, ¿no? Y de esa manera, pues, puedo calcular la edad, ¿ok? Entonces, repito, la edad es un atributo que no se debe almacenar en una base de datos, sino básicamente es un campo calculado que se obtiene producto de un cálculo aritmético, ¿ok? Muy bien, ya está, ya he codificado, ya he establecido los tipos de datos del cliente. En el caso del departamento, yo voy a decir que el código del departamento va a ser un char de 2. Entonces acá pongo char de 2. Nombre del departamento, voy a configurar el tipo de dato. En este caso va a ser un varchar y le vamos a poner un varchar de 40. ¿Listo? Profe, Ahí está. Sí, tienes profe, una pero el pregunta. código del departamento no son como 3 o 4 dígitos. No, 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 no. Lo que son 3 o 4 dígitos no son ni siquiera 4, son 6, es el código postal. La provincia sí son 4 y en el caso del departamento lo registramos como 2. Ya, o sea, para tenerlo de forma referencia es así. ¿Listo? Si tú te das cuenta, porque tú eres una persona inteligente, ¿no es cierto? Tú eres muy observador, te has dado cuenta que yo aquí he modificado la llave primaria. ¿Y qué ha pasado con la llave foránea? Mira, automáticamente ha cambiado la longitud. Antes acá decía char 18. Basta que yo haya modificado la longitud del tipo de dato, código de departamento, en la llave primaria, en el primary key, y mira cómo automáticamente en la llave foránea, en el foreign key, el tipo de dato sea básicamente actualizado. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Siguiente. Vamos con la entidad, en este caso, provincia, ¿no? En el caso de la provincia, la siguiente entidad, vamos a configurar su tipo de dato, en este caso, un char de 4. Entonces aquí yo coloco, digo, el código es un char de 4. Siguiente atributo, nombre de provincia, un varchar de 60. Entonces ahí coloco varchar de 60. Y ya está. Ya terminé, simplemente le pongo negrito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el código de provincia? Estaba como llave foránea el entidad distrito, pues automáticamente se ha actualizado. ¿Estamos? Por eso yo les decía, las llaves foráneas nunca se configuran, los foreign key nunca configuramos porque esos automáticamente se van a actualizar. Si tú te das cuenta, mira aquí, código postal está como char 18 porque todavía no he modificado la llave primaria. Cuando yo modifique la llave primaria de la entidad distrito, por default, por defecto, también se actualizará todos aquellos foreign key a los cuales haga referencia el código postal. ¿Ok? Bien, pasamos entonces a configurar la entidad distrito. Doble clic en su campo C postal y ponemos aquí que este señor va a ser un char de 6. Siguiente, nombre del distrito, vamos a ponerle un varchar de 100 dígitos como más. Y nada más. Listo. Ahora, si tú te das cuenta, aquí dice char de 6 y mira, automáticamente, repito,
aquel atributo que es foreign key, que es llave foránea, existe en otra entidad, se va a actualizar de forma automática. Y ahí está. Una vez que hemos configurado el tipo de dato para la entidad distrito, pues automáticamente, ¿no? Ya lo colocas tú en negrita, yo coloco en negrita, repito, es parte de, digamos, de una forma de trabajo, ¿no? Que tiene cada persona. Yo particularmente lo pongo en negrita a aquellas entidades que están OK, es decir, que están OK, ¿no? Que ya los configuré, por lo tanto, pues lo pongo de esa manera. Bien, la otra entidad, atentos, que vamos a configurar es, por ejemplo, la entidad que dice tipo de documento de identidad, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, observa. Nosotros hemos colocado tipo _doc_identidad. Profesor, ¿qué pasaría? Escúchame. ¿Qué pasaría si en algún momento decido cambiar el nombre de mi entidad? ¿Puedo cambiarle el nombre de mi entidad? Tú puedes hacer todo lo que tú quieras antes de que la base de datos sea implementada en SQL. Una vez que la base de datos ya esté creada en SQL, modificar o digamos, reestructurar la base va a ser un poco complicado. Más aún si es que no conoces el lenguaje SQL todavía, porque yo sé que es tu primera vez, ¿no? Aplicando el lenguaje SQL, entonces, de repente que por ahí todavía no te familiarizas con los códigos, con los comandos, entonces yo te sugiero que antes de hagas tú los cambios que tú consideres o creas conveniente o pertinente. Hasta ahí, mi estimado Ognel, ¿estamos claros? ¿Se entiende? Repito, todo change, todo cambio que tú quieras realizar antes de la implementación de la base de datos, lo puedes hacer. En este caso, yo quiero cambiar el nombre de mi entidad. Mira, ya no quiero, pues, no quiero que se llame tipo _doc_identidad, no quiero. Entonces, como no quiero, ¿dónde lo modifico? Repito, ¿en el físico o en el lógico? Eso yo lo expliqué en una clase anterior. ¿En dónde modifico el nombre de las entidades y de los atributos? Logical. ¿En el lógico o en el físico? En el logical. En el lógico. Muy bien, en el lógico. Perfecto, ok. Es correcto. Entonces acá yo le voy a cambiar, digo, no. Te vas a llamar documento _identidad. He decidido que ya no se llame así, se llame documento _identidad. Ese change, ese cambio, al ser, mira, aplicado en el lógico, se refleja automáticamente en el físico. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿qué pasa si yo aplico el método del cangrejo? Porque de repente tú eres de aquellas personas que te gusta de atrás para adelante hacer las cosas, ¿no? Siempre de atrás hacia adelante. Si tú lo modificas acá, y mira, lo voy a hacer a propósito, En el lógico también tienes que... Digamos que aquí, pues, acá. Ya no quiero que se llame documento _identidad, quiero que se llame descripción. ¿Ya? Mira, descripción _documento. Sí, pues quiero que se llame así mi atributo. Pero estás mal, pues, porque lo estás haciendo en el físico. Recuerda que si te vas al lógico, no se aplica. Por eso yo te digo, siempre todo cambio, todo change, tienes que hacerlo estando en el diagrama lógico. Estando en el diagrama logical o lógico, tú puedes hacer los cambios que a ti, digamos, consideres pertinente, ¿no? Entonces acá, digo, tienes razón, pues tenía que haber hecho el cambio acá. Por eso yo les digo siempre, cualquier cambio, cualquier modificación, háganlo en el diagrama lógico, estando en el diagrama lógico. Nunca en el físico, porque si no van a tener que volver a ir al otro diagrama del físico, vuelta al lógico, y ahí modificarlo, y es trabajar doble, ¿ya? Entonces acá le pongo descripción _documento. Ahí está. Ya he modificado lo que vendría a ser pues el nombre, ¿no? De los atributos. Tengo documento identidad, código de documento y también el otro atributo, ¿no? Que hemos modificado. Muy bien, el documento identidad, su código va a ser un char de 5, entonces aquí le pongo char de 5, ¿no? Yo sé que tú de repente estás haciendo también tu base de datos, de repente clase a clase estás avanzando de a pocos tus entidades, pues qué bueno.
Si es así, trata de guiarte con lo que más o menos yo estoy haciendo en este momento. Mira qué atributos estoy considerando, mira los tipos de datos para que te sirva, repito, como un referente para lo que viene a ser tu proyecto de tu base de datos. ¿Ok? Muy bien, nos vamos a descripción. Descripción del documento va a ser un varchar de 60. Le voy a poner hasta 60 caracteres. Y mira, automáticamente se ha actualizado la llave foránea a la cual hacía referencia en la entidad cliente. Y listo, ya está, ya tengo allí configurado mi entidad documento-identidad. Muy bien. ¿Qué más? Voy a configurar ahora la entidad empleado, ¿no? Nosotros teníamos por acá el empleado, que es el otro business actor, es el otro actor del negocio. Ahí está. Y vamos a proceder ahora con la configuración de sus atributos. En el caso del código del empleado, le vamos a poner un char de 5. Ahí está. Código, char de 5. Apellidos, un varchar de 40. Vamos a poner acá un varchar de 40. Ahí está. Código 5. Apellidos, varchar de 40. Siguiente, nombres. Simplemente, mira, haces doble clic en el atributo y te lleva por defecto al atributo, ¿no? Y le digo, este señor va a ser un varchar de 30 dígitos como máximo para el nombre. Fecha de nacimiento. Pregunto, ¿date o date time? ¿Qué tipo de dato le pongo a la fecha de nacimiento para el empleado? ¿Date o date time? A ver. ¿Algún voluntario? ¿Qué le pongo? Date. ¿Dónde, profe? ¿Dónde? ¿Ya? Date. Aquí el tipo de dato para la fecha de nacimiento es date. ¿Ya? Nunca le pongan date. Muy bien. Siguiente. En el caso del sexo, algunas bases de datos, como les decía al inicio, le ponen un solo dígito, ¿no? Ponen a veces char de 1. Profesor, ¿por qué le ponen char de 1? Porque para ellos, para quienes están haciendo un sistema de esa naturaleza, de repente han considerado solamente la inicial, M, o en este caso F, que representa pues el primer carácter de, en este caso, el valor que van a almacenar, pues, ¿no? Estamos M de masculino y F de femenino, aunque su tendencia sea otra, ¿eh? Estamos hablando de lo que dicta y manda la ley de forma explícita. Pero en este caso, yo particularmente no quiero almacenar un dígito, quiero almacenar toda la expresión, que diga masculino, toda la palabra, femenino. Entonces, en este caso, le pongo un varchar de 10. Profesor, una observación. Yo aquí veo que en la entidad de empleado sí han considerado el estado civil. Sí, pues, porque para esta librería sí se está considerando lo que se llama, pues, si es que es soltero, casado, viudo, divorciado. O sea, como es un empleado y probablemente en el futuro, quizás ahora no, pero en el futuro quieran de repente, ¿qué te digo? Sistematizar el proceso de planilla. Puede ser, ¿no? Entonces, yo pensando en el principio de la escalabilidad de una base de datos, ya yo me estoy proyectando al futuro y digo, oye, hay que también registrar su estado civil, ¿no? Si es soltero, casado, porque hay un tema en la planilla que se paga lo que se llama la remuneración mínima vital, ¿no? Que se le paga a todo trabajador lo que es la asignación familiar, que es el 10% de la RMV, de la remuneración mínima vital, ¿no? Entonces, pero ¿cómo saber, pues, cuántos hijos tiene, ¿no? Este empleado? Pues por eso hemos considerado no solo el estado civil, sino también el campo, por ejemplo, número de hijos. Entonces, todo parte del análisis, ¿no? Importante siempre tú que estés visualizando todos esos detalles, todos los requerimientos que tenga el usuario, ¿no? En este caso, voy a considerar pues un varchar de 10 y en el caso del atributo o campo, número de hijos, le voy a poner entero. Acepto y ahí están, para que vayas tú visualizando, ¿no? Ahí están los tipos de datos que estamos configurando. Siguiente, número de documento de identidad. Ahí está. En el caso del número de documento de identidad, vamos a poner un varchar de 12. Fecha de contrato. En el caso de la fecha de contrato, que sea simplemente un date,
ahí no vamos a manejar tiempo, solamente fecha. Lo mismo, término de contrato, vamos a ponerle un date. Luego vienen las llaves foráneas. Como yo te digo, no te compliques. Deja las llaves foráneas por defecto. Todo lo que diga foreign key, todo lo que diga foreign key que aparezca probablemente como char 18, déjalo porque eso se va a actualizar. Así que simplemente no lo configuro, lo dejo tal cual. Paso al siguiente atributo que tiene que ver con el sueldo. El sueldo, sí, voy a considerar un campo, en este caso para este campo el tipo de dato numeric, y el numeric, atención, tiene la característica de que te va a pedir dos valores. A ver, ¿cuáles son esos dos valores? Lo voy a aceptar para que veas el cambio. Ya, en el caso del sueldo, mira acá está, sueldo, dice numeric 10,2. Profesor, ¿qué es eso de 10,2? Vamos por partes. El numeric es un tipo de dato que es parecido al double, que es parecido al float en programación, que te permite almacenar no solamente la longitud total del dato numérico como tal, sino que también te permite almacenar un determinado número de decimales. En este caso yo le digo, la longitud máxima es de 10 caracteres o de 10 dígitos. De esos 10 dígitos, separa dos dígitos que sean o que admitan, en este caso, valores decimales. Por eso le pongo 10,2. Repito, todo lo que va después de la coma 2, o puede ser coma 3 o coma 4, significa la cantidad de decimales que se va a reservar, que se va a considerar para este campo, ¿no? Que se le está asignando pues el tipo de dato numérico. En resumen, el tipo de dato numérico es un tipo de dato que permite almacenar valores numéricos enteros y con valores decimales. Siguiente, pasamos al campo dirección. Dirección va a ser un varchar de 60. Ahí está. Teléfono, en el caso del teléfono, va a ser un varchar de 9. Email. El email, un varchar de 40. No creo que exista un correo electrónico de más de 40 dígitos o complejo. Del teléfono, algunas veces le ponen del país y el número del país y otro es diferente. Ya, pero ¿en qué El caso? Perú es del 51 y de otro país debe ser Pero ¿en qué caso? 3 dígitos más. Ya, pero ¿en qué caso, pues? Yo estoy hablando acá de los empleados. Se supone que todo empleado que va a trabajar en esta librería, así venga de Tangamandapio, o venga de Madagascar, o venga de París, o venga de Estados Unidos, o venga de Venezuela, la República Bolivariana, pues igual, ¿no? Tiene que tener un número telefónico, pero que haga referencia al número de 9 dígitos, porque ya se supone que radica en Perú y va a ser contratado como un empleado. Lo que usted me menciona es correcto, pero eso sería de repente para el cliente, ¿no? Si es un cliente, pues, ¿qué te digo? Internacional, que va a comprar de forma remota, vía web, sobre una base de datos de esa naturaleza, de repente ahí sí, pues no le pongo un varchar de repente de hasta de 12 dígitos, considerando el código como tú me haces mención. Pero en este caso en particular, yo estoy considerándole 9 dígitos porque no me importa el individuo de qué nacionalidad sea, se supone que va a ser contratado por la librería, va a ser contratado por la empresa, si venga de Ecuador, venga de la República Bolivariana de Venezuela, de Chile, o de Argentina, o de donde sea, pues radica en Perú, y va a estar contratado como un empleado, entonces por ende tiene que tener un número telefónico de aquí, ¿no? Le van a exigir sí o sí, por eso es que le estoy considerando un varchar de 9. El caso o la casuística que tú me mencionas podría ser quizás en la entidad cliente, no en la entidad empleado, ¿no? De repente si es un cliente externo, de afuera, pues no, que hay la posibilidad de que nosotros estemos como empresa exportando, porque vendemos al exterior, quizás ahí sí, pues en su registro del cliente, en el campo teléfono, pues valdría la pena ponerle un varchar de 12, ¿no? Donde se considere, como tú indicas, el código del país, el código de esta ciudad y más el número telefónico. Quizás de repente hasta un varchar de 15 podría ser. Pero en este caso en particular, en esta situación de la cual yo estoy haciendo mención, le voy a considerar básicamente 9 dígitos como un varchar porque se supone que el empleado al laborar dentro de la empresa, sin importar de qué nacionalidad pueda ser, tiene que tener un número telefónico sí o sí
Y aquí le van a exigir, le van a pedir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, ok. Gracias por su intervención. Continuamos. En el caso del estado del empleado, sí le voy a considerar un varchar hasta de 20 dígitos. ¿Por qué? Hay algo, por favor, que ustedes quiero que aprendan dentro de lo que es diseño de base de datos, que es lo siguiente, jóvenes. En una base de datos, la información, atención, escúchame, tú que acabas de ingresar último, ya, sobre todo lo digo por ti, trata de interiorizar, ¿no? O tener presente de que la información dentro de un database, dentro de una base de datos, nunca se elimina. La información, repito, no se elimina de una base de datos. Por eso es que yo considero estado de empleado. Por eso considero estado de pedido. Por eso considero estado de libro. Por eso considero estado de producto. Por eso considero estado de facturación. Por eso considero estado de matrícula. Por eso considero estado del apoderado, estado del estudiante, estado del medicamento, estado de la orden de compra, estado de la sucursal, porque la información no se elimina. Estado del paciente. Profesor, ¿qué? Yo estoy haciendo la base de datos de una veterinaria. ¿Ya? Y tengo la entidad mascota. ¿Ya? ¿También puedo considerar el campo estado de mascota? Sí. ¿Cuál es el estado de la mascota? De repente vive o fallecido. Si es una clínica, estado de paciente, internado, de alta, de repente está en UCI, en la unidad de cuidados intensivos. O de repente pasó a mejor vida, ¿no? Estado fallecido. ¿Me dejo entender? Lo mismo sucede con el pedido. El pedido también tiene estados. ¿Cuál es el estado del pedido? Cuando el cliente recién viene y solicita, por decir, una lista de productos a comprar. El estado del pedido puede ser en proceso. Todavía no se atiende ese pedido. Está en proceso o en espera. Cuando ya se emite la facturación, debe de cambiar, por ejemplo, el estado de pedido a facturado, ¿no? ¿Cuál es el pedido? Facturado. O sea, que ya se emitió factura. Una vez que se facturó, en el sistema, el empleado debe registrar el pago del cliente. Cuando ya el cliente canceló, ya pagó, entonces, ¿cuál es el estado del pedido? Cancelado. Ahí tengo otro estado. De repente el cliente es un tanto especial, ¿no? Es un tanto, de repente, como el compañero Moisés, un tanto especial, ¿no? Que siempre anda de repente evaluando, analizando, quizás, tal vez, a lo mejor es posible. Entonces, desiste de su compra y llama al empleado Zulca y le dice, ¿sabes qué, mi estimado? Yo no quiero nada ya. No, mira, ¿sabes qué? Desisto de la compra. Por favor, elimina mi pedido. Pero, profesor, usted me ha dicho que la información en una base de datos no se elimina. No, pues, porque hay que tener información histórica. ¿Por qué? Porque por ahora hay un tema que tú no conoces que se llama la analítica de datos. ¿Has escuchado analítica de datos? Business Intelligence, Business Analytics, Big Data. No sé si has escuchado. Tiene que ver mucho con el análisis de datos que utilizan mucho los científicos de datos para hacer predicción de datos o para llevar a cabo la analítica predictiva o descriptiva de la información. Ya, eso lo vas a aprender en el quinto semestre cuando vives el curso de inteligencia empresarial, cuando tengas que hacer data marts, cubos Colab, dashboard, etc. Eso es lo que utilizan las aplicaciones de las redes sociales para crear algoritmos para que el usuario esté ahí en el aplicativo. ¿Y por qué crees tú que las redes sociales aplican analítica de datos? Porque le conviene a la empresa más ingresos. ¿En qué medida le conviene? ¿En qué medida? En que al tener más tiempo en la aplicación pueden monetizar mediante publicidad o cosas así. O sea, Muy, captan más atención de los ¿sabes? usuarios. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy en día la forma de vender de una empresa ya no es solamente de la forma tradicional, sino que hoy en día toda empresa debe tener
presencia en el cloud computing, es decir, en la nube, en la internet. Empresa que no está en la nube, no está en la internet, o sea, que no vende por internet, es una empresa que prácticamente no existe, ¿no? Hoy en día, gracias a los millennials, o algunos le llaman la generación Z, o, entre comillas, generación de cristal, sobre todo los nacidos del año 2000 en adelante, están en la nube, están en internet, ¿no? O sea, tú es bien difícil tener de repente a un joven o un adolescente de 13, 14, 15, incluso hasta los 25 años, personas que no estén, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y que de alguna manera pues están en las redes sociales. Entonces, hay empresas que se han dado cuenta que tienen que tener presencia en la internet. Y digamos, una ventana publicitaria muy atractiva son las redes sociales, ¿no? Son las redes sociales. En este caso, por ejemplo, Interbank, ¿no? Las entidades financieras, BBVA, y todas las empresas que de repente existen en Perú, por ejemplo, las tiendas que venden por retail o los supermercados, tienen presencia hoy en día en Internet, ¿no? Y te mandan los anuncios publicitarios ya por las redes sociales, ya por Facebook, ya por Twitter, ya por TikTok, por Instagram. Entonces, de alguna manera están cobrando presencia digamos, en el mundo digital. Entonces, digamos que para esas empresas que publicitan a través de estas redes sociales, ellos necesitan medir la tendencia de aceptación de sus productos. Y una forma de aceptar en el mundo social que algo te gusta es dándole like, o es dándole un me gusta, o es dándole un importa, o es dándole un me encanta, ¿no? En el caso de Facebook. ¿Estamos? Entonces, para ese tipo de empresas quizás en el futuro ellos necesiten hacer analítica de datos. Entonces, es por eso que yo les digo que en un sistema que tú vayas a implementar en el futuro, de repente, no sé, ya proyectándote tú como especialista de IT, de Information Technology, ya proyectándote tú como un especialista de sistemas, ¿no? A futuro, tú deberías de considerar que la data en la vida real no se debe de limitar. Siempre considera un campo estable para que ese dato de ese registro te indique cuál es la situación del empleado. ¿Cuál es la situación del empleado? Según su estado, profesor, renunció. El estado de empleado renunció, pero no elimino nada. Ahí está. Entonces, quiero saber, por ejemplo, viene el gerente y te dice, Zulka, quiero saber todos aquellos empleados, un reporte que me muestre todos aquellos empleados que hayan renunciado. Uy, profesor, yo no he considerado un campo estado. No puse el estado. He puesto todos los datos, pero no. ¿Y ahora cómo hago? ¿Cómo sé quién renunció y quién no renunció? ¿O cómo sé quién labora y quién no labora? ¿O cómo sé qué empleado fue despedido, ¿no? De la empresa. Si tú aplicaste un delete, un poquito pensando en SQL, si tú eliminaste la data, no vas a poder saber de repente, o no vas a poder tener un control de la información respecto a la situación del registro del dato. Por eso yo siempre considero el campo estado. Tú que estás haciendo tu base de datos de matrícula, ¿no? La matrícula tiene que tener, la entidad matrícula tiene que tener un campo que se llame estado de matrícula. ¿Cuál es el estado de matrícula? De repente fue anulado. Estado de matrícula, anulado. Estado de pedido, anulado. Estado de facturación, anulado. Estado del empleado, activo. Significa que sigue laborando. Despedido, puede ser otra situación, otro estado. Renunció. Y sería bueno también tener una observación en algunos casos en particulares. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el empleado renunció? ¿Por qué renunció? ¿O fue despedido? ¿Por qué fue despedido? Me dejo entender. Siempre es bueno tener un control de la data. Por eso yo siempre le digo a mis estudiantes, nunca, cuando tú estés haciendo una base de datos, elimines la información. Siempre guarda un historial, porque esa data en el futuro puede ser producto de un análisis para medir el comportamiento de la información, ya sea de los empleados, ya sean los productos, ya sea de los pacientes, de los clientes, de las reservas, de los alquileres de habitación, de las matrículas registradas, del registro de notas, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos claros? Ya. Tenemos un comentario que el compañero
Fernández nos dice, cuando una relación se cruza con otra, ¿cómo se utiliza el color? ¿O con qué forma lo hacemos? A ver, mi estimado, estamos dentro de lo que es Erwin Data Model. En Erwin Data Model, aquí en Erwin, se van a cruzar las relaciones. Eso es más que obvio. ¿Por qué? Porque las entidades tú las vas representando a medida que tú vas, digamos, diagramando. Esto que tú ves en pantalla es muy común. O sea, esto es muy común de que las relaciones se crucen, digamos, dentro de lo que viene a ser pues, Erwin Data Modeler. No obstante, hay opciones acá, como por ejemplo dice Object, Font y Color, y quizás aquí tú si deseas, pues podrías darle un color o asignarle un tono. Por ejemplo, aquí está en color negro, ¿no? Si tú no quieres verlo en negro y quieres de repente ponerle otro color, pues sí, le cambias de color y no pasa nada. Ahí está. ¿Estamos? ¿A esto te referías? ¿Esa era tu pregunta? Pero, profe, ¿es necesario hacer eso? No, ¿no? No, particularmente aquí no. Solo eso yo lo pido cuando hacemos En el día. Sí, solamente ahí porque son muchas líneas. Pero aquí no es necesario. Pero si te hace feliz, si tú quieres, deseas ponerle con color, pues yo no soy nadie para decirte que no le pongas. Pero es más trabajo. No, Es no, más no me hace trabajo. feliz. No me hace No, feliz. es más trabajo. Profesor, Yo particularmente prefiero que esté en color estándar, ¿no? Sí, dime. profesor, ¿y a qué se debe que algunas tengan una forma recortadas, como punteadas? Es la relación, bro. Depende del tipo de relación que vamos a De establecer. muchos a En realidad, muchos, de uno a muchos. depende, si vamos a hablar con propiedad, depende en realidad del tipo de cardinal. Cardinalidad, ahí está, ahí está. Sí, porque acuérdate que la relación es en enlace. ¿Estamos? Tú, por ejemplo, Zulka, tienes una relación de uno a uno, No muchos. o quizás de uno a muchos. Depende de qué entidades tengas y depende de qué entidades estás representando, ¿no? Por ejemplo, si tú eres observador y te das cuenta, mira, acá, tenemos área y empleado. Por ejemplo, aquí la relación obviamente se da entre área y empleado. Yo digo que la cardinalidad es de uno a muchos. ¿Por qué? Porque según la lógica del negocio nos dice que en una área labora un empleado, ¿correcto? Sí. Pero luego yo regreso en este análisis y digo, pero uno o muchos empleados pueden laborar en un mismo área, en una misma área, sí, sí es correcto. ¿Estamos? No podrías tú decir que un empleado labora en dos o más áreas, porque ¿cómo haría? Pues se dividiría ese empleado, ¿no? O sea, no se va a partir en 4 ni en 5 para que esté en el área de recursos humanos, en el área de contabilidad, en el área de logística trabajando a la vez. No es así la lógica. La lógica es que en un área laboran uno o muchos empleados. La forma como tú lo representas en Erwin aquí es mediante esta herramienta. Mira, se llama Not Identifying Relationship, es decir, relación de tipo no identificativa, ¿no? Que generalmente nosotros lo conocemos como la relación de línea punteada. La relación de línea recta, esta relación es cuando se da la cardinalidad de uno a uno. Por ejemplo, yo digo acá, todo empleado tiene un usuario o el cero significa ninguno. Un empleado puede no tener un usuario o todo empleado puede tener un usuario asignado. Y esta relación de uno a uno es que se representa con línea recta. Esta línea recta, mira, es esta herramienta que está acá, que dice Identifying Relationship, es decir, relación identificativa. ¿Estamos? Repito, la relación identificativa es la relación de línea recta. Se usa generalmente cuando es una relación de uno a uno, cuya cardinalidad sea de uno a uno, o cuando tienes que crear esto, entidades con llaves compuestas. Estos se llaman llaves compuestas o también conocido como atributos múltiples de tipo identificador principal, es decir, de tipo primary key. Solo en esta situación se establece la línea recta.
¿Con cuál? Repito, con esta de acá, con relación identificativa, con esta herramienta. ¿Estamos claros? El Profe, resto es línea punteada. y como dijo ahí que el cero significa que El no cero necesariamente. significa ninguno, o algunos le llaman también como opcional, que puede tener como no puede. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? ¿Y cómo le agrega ese cero, profe? No, yo no le agrego automáticamente. Cuando tú haces la relación, automáticamente él agarra y establece de que en una relación pueden haber datos como no pueden haber datos. ¿Cómo lo interpreta él? Como un cerito. Un cerito adelante que significa ninguno, el slash, la rayita que significa que puede ser un registro, o las patitas abiertas que pueden hacer, que pueden en este caso hacer referencia a muchos, ¿no? Que son muchos los valores del código de área que se podrían representar en esta entidad, ¿no? Y si es de uno a muchos, ¿por qué eso no está recortado? ¿Cómo? O sea, si la relación es de uno a mucho, ¿por qué eso no está recortada? O sea, no tiene espacios. ¿Cuál espacios? En el dibujo, como el de área con empleado, Ya, ¿qué tiene área con empleado? tiene, la línea no es recta, tiene sobrepunteadas. Porque estamos diciendo que toda relación de uno a muchos en Erwin es de línea punteada. Ya, y ¿por qué? ¿Qué pasó con autor y libros autor? Porque entre ambas entidades hay una cardinalidad de tipo many to many. ¿Sabe lo que es many to Ah, many? la entidad asociativa. Claro, hay aquí a ver, si tú analizas, esto no existía antes, esto no estaba. Nosotros en Erwin, perdón, en el programa Día decíamos, un autor puede publicar uno o muchos libros, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. Pero un libro puede ser publicado por uno o muchos autores, ¿cierto o falso? También es cierto. Entonces, si tú veías la cardinalidad en esa relación entre estas dos entidades, era del tipo many to many, era del tipo de muchos a muchos. Para nosotros anular esta relación de muchos a muchos, en el diagrama lógico, acá mira, aquí está la herramienta. ¿Qué dice ahí? Many to many relationship. O sea, aquí está. Con yo creo la relación de muchos, muchos. Y en el diagrama lógico, si tú has estado atento a la clase anterior o tú de repente has revisado las videograbaciones de clase, te das cuenta que yo primero establezco esta relación de muchos a muchos con esta herramienta, con la herramienta Many to Many Relationship. Una vez que yo creo esa relación, digo, espera, pero según el concepto del modelo relacional, nos dice que una relación de muchos a muchos no se puede implementar físicamente en una base de datos relacional, ya sea de Oracle, ya sea de MySQL o ya sea de SQL Server. Es por eso que para anular esa relación se crea la famosa entidad asociativa. Y mediante el asistente, que lo hemos visto aquí en Erwin, hacemos clic derecho, crear entidad asociativa, nos sale el asistente y seguimos ciertos pasos y nos crea de forma automática esta entidad asociativa. Esta entidad asociativa anula la cardinalidad de muchos a muchos entre estas dos entidades, dando paso a una nueva entidad. Esta nueva entidad se le conoce como entidad asociativa. Pero el concepto del modelo relacional dice que para evitar duplicidad de los códigos entre ambas entidades, ¿qué hace? Automáticamente coge el código de la entidad A con el código de la entidad B y automáticamente los pone como llave foráneas y también los pone como llave primarias. De esa manera evita la duplicidad de los registros o de la información dentro de la entidad. Y la forma como lo representa Erwin ya es con una línea recta y no punteada. Observa, si yo, mira, arrastro código de autor hacia la parte inferior, él dice, bueno, esa es una relación de tipo no identificativa y lo pone como línea punteada. Pero yo no quiero que quede de esta manera, yo quiero que quede así como llave compuesta. Entonces Erwin automáticamente lo entiende que es una entidad con llave compuesta y le cambia la simbología en la relación, dejando de ser una relación, digamos gráficamente de línea punteada, a pasar a ser una relación gráficamente de línea recta. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profesor. Sí, profe.
Ok. Repasar, por favor, los videos anteriores, ¿eh? Ya, muy bien. Entonces, como te decía, pues, ¿no? Siempre es importante considerar un estado. Sí, mira, yo particularmente siempre trabajo con estado, ¿no? No todas las entidades tampoco, ¿eh? No es que haya, porque el profesor me ha dicho que yo cree el campo estado, voy a poner estado de cargo, estado de área. No, pues, o sea, en área y el cargo no va a tener un estado. Lo que sí tiene un estado es, por ejemplo, el producto, el cliente, el paciente, el estudiante, el empleado, el pedido, la orden de compra, la proforma de venta, la cotización, la facturación. Ellos sí tienen estados. Pueden ser anulados, pueden ser registrados, ¿no? Dependiendo de la casuística y dependiendo del tipo de datos que yo esté analizando. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Otro tipo de dato que voy a configurar es la observación del estado, ¿no? Como yo te decía, no basta con decir estado del empleado, es el empleado Cerdán Altamirano Percy Manuel. ¿Cuál es el estado de ese empleado? Despedido. ¿Y por qué lo votaron? ¿Por qué lo despidieron? Ah, entonces en el sistema de repente quieren colocar una observación, ¿no? De repente, ¿no? Ponen ahí, ¿no? El empleado fue despedido porque tenía de repente que tenía vamos a poner a ver un término un poquito, a ver cómo mencionarlo. Tenía de repente la costumbre de ser medio cleptómano o practicaba la cleptomanía. Ah, ok. O sea que tenía la manito larga. Sí, pues se llevaba las cosas de la empresa, ¿no? Por ahí de repente lo pescaron que se estaba llevando, no sé, 4 libros, ¿no? Pues una librería, ¿no? 4 libros que están valorizados cada uno en 500 soles, ¿no? Son como 2.000 soles lo que tendría la empresa en pérdida. Entonces, ¿cómo se detectó que el compañero o que el empleado Cerdán Altamirano era medio cleptómano? Pues fue despedido. En la observación se detalla el motivo o el porqué del despido. Quizás tener esa información en la base de datos va a ser muy útil para la gestión administrativa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, coloco entonces aquí como observación un varchar de hasta 255 caracteres. Listo, ya está. Colocamos negrita y de esa manera pues ya tenemos configurados los atributos de esta entidad. Profesor, el usuario de empleado también se tiene que configurar sus atributos, en realidad todos, ¿no? Todas las entidades deberían tener sus tipos de datos configurados. Si te das cuenta, automáticamente la llave foránea código de empleado ha cambiado. Ya no dice char 18, ahora dice char 5. ¿Por qué? Porque existe una relación. Basta que se modifique, repito, la llave primaria, su tipo de dato, y este va a afectar a todas aquellas llaves foráneas a las cuales se hace mención en el diagrama relacional. ¿Estamos claros? Muy bien. Siguiente, código de usuario. Código de usuario va a ser un char, en este caso, de 6, y el password vamos a ponerle un varchar db. Entonces aquí le pongo varchar db. Siguiente, perfil de usuario. Perfil de usuario va a ser un varchar de 40, hasta 40 dígitos. Y la fecha de registro sí le voy a indicar que sea un datetime, al igual que el estado del usuario, pues que sea un varchar db. Y listo. De esa manera ya tendría configurado la siguiente entidad que hace referencia al usuario empleado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entiende? Ya. Muy bien, continúo. En el caso del cliente, también existe la entidad usuario cliente. Pues bien, de la misma manera, vamos a asignarle al cliente un código de usuario. En este caso, quiero que sea un char de 6. El password va a ser un varchar de 20, es decir, 20 dígitos.
La fecha de registro va a ser un date time y el estado del usuario va a ser en este caso un varchar de 20. Ahí está, varchar de 20. Listo. Una vez configurado, lo colocamos en negrita. Y ya tengo la siguiente entidad con sus atributos configurados de acuerdo a los tipos de datos. Tenemos, vamos a ver por acá, creo que teníamos por acá otra entidad que hace referencia al root del cliente. Acá está, root cliente. Esta entidad root cliente va también vamos a configurar el tipo de dato para el campo razón social. En el caso de la razón social, este va a ser un varchar de 100, vamos a decir que hasta 100 dígitos es la capacidad que le vamos a dar. El root es un char de 11, significa que 11 dígitos es lo que va a tener. Tipo de persona significa que si es natural o jurídica, es decir, vamos a guardar un texto, varchar de 20 como máximo. Y el estado del root significa si está habilitado o inhabilitado, ¿no? Un varchar de 20 también. Y listo. De esa manera hemos configurado la siguiente entidad que hace referencia al root del cliente. ¿Listo? En esta base de datos existía también la entidad que hacía referencia a la sede, ¿no? A la sede. Entonces, digamos que la sede también tenemos que configurar sus tipos de datos que están por acá. En el caso de la sede, su código va a ser un char de 5. Vamos a ponerle hasta 5 dígitos. El nombre de la sede. Un varchar de 40, creo que es suficiente, hasta 40 dígitos. No creo que tenga un nombre más extenso. La dirección va a ser un varchar de 60. Ahí está. Teléfono. Un varchar de 7. Claro, porque es una sede, tiene que tener un teléfono fijo, ¿no? Salvo que por allí, no lo sé, ¿no? Salvo que por allí utilicen un RPM, un RPE, un RPB, un RPC, ¿no? Bueno, si es así, podríamos incluso decir que sea pues un varchar de 9, ¿no? En esa situación, ¿no? Que tengan un número de celular como número telefónico. En cuanto al email, este va a ser un varchar de 40. Ahí está. El estado de la sede tiene que tener un estado, por ejemplo, un varchar de 20. Ahí está, 20. La observación va a ser, en este caso de la sede, un varchar de hasta 255 caracteres, ¿no? ¿Por qué? Porque la sede puede también estar su estado aperturado o puede ser clausurado. Si lo clausuran, quizás tener un detalle del porqué de la clausura de la sede, ¿no? Muy bien. Una vez que hemos colocado, ¿no? Ahí está, sus tipos de datos de la sede, lo colocamos en negrita. Y listo. De esa manera, yo ya tendría configurado, ¿no? Esos atributos. Seguimos, vamos por acá. Tenemos aquí lo que se llama el país, ¿no? Por ejemplo, en el caso del país, hemos puesto un char de 6 al código, el nombre del país y la nacionalidad. Vamos a ponerle un varchar de 60 para ambos campos, para ambos atributos de dicha entidad. Y listo. Una vez que lo hemos configurado, lo colocamos en negrita. Ya va tomando forma nuestras entidades con sus atributos y sus respectivos tipos de datos. ¿Ok? Bien. Por otro lado, una vez que ya hemos configurado, digamos, todo ello, ¿no? Por ejemplo, en el caso del empleado, mira,
Se supone que ya se actualizó sus foreign key. Ahí está, mira, automáticamente han tomado el tipo de dato de la llave primaria a la cual pues hacen referencia, ¿no? Muy bien. Hasta aquí tenemos ya nuestras entidades con sus respectivos, ¿no?, tipos de datos. Pero nos falta otras entidades más. Vamos a bajar el zoom un poquito para más o menos ver cuáles son las entidades que hemos configurado. Repito, todo lo que está en negrita, ya tenemos asignados sus tipos de datos. Ahí está, ¿no? Y ahora vamos a proceder a registrar los tipos de datos de las otras entidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la editorial, ¿no? En el caso de la editorial va a tener como código, yo quiero que empiece con la palabra ED de editorial, ¿no? Por decir ED guión 001. En ED son 2 dígitos. 001 son 3 dígitos. 3 y 2 son 5. Más el guión 6. Significa que quiero que sea pues un char de 6. Porque va a ser un código compuesto. Entonces yo estoy definiendo cuál va a ser la longitud. ¿Ya? Eso también ustedes tienen que analizar dependiendo de qué base de datos estén haciendo. Tener en consideración lo que son las llaves primarias. El nombre de la editorial sí le voy a poner un varchar de 60, un poco exagerando. 60 de repente alguien mira, pero 60 dígitos es demasiado. Sí, prefiero pecar digamos, en exceso, a que al final nos falte, digamos, valores al momento de insertar o registrar las editoriales, ¿no? Básicamente, por un tema de longitud, le estoy poniendo un varchar de 60. Siguiente, género literario. En el caso de género literario, ¿no?, también tiene que tener un código. Digamos que el código quiero que sea GL, ¿no?, 01, de género literario. GL01, GL02, o sea, quiero que sea el código un char de 4, hasta 4 dígitos. La descripción, voy a ponerle un varchar de 40, ahí está. Y de esa manera, pues, ya tengo los atributos de la entidad género literario. ¿Listo? Sigo analizando. Voy ahora por lo que vendría a ser, pues, el autor, ¿no? En el caso del autor, quiero que tenga como código la palabra out, ¿no?, de autor. Digamos que quiero que sean las iniciales de la palabra autor, seguido de un código relativo, 001. Entonces digo, va a ser out con la letra T, out de autor, son 3 dígitos, más 3 correlativos son 6, pero quiero que vaya acompañado de un guión, o sea, sería un char de 7, ¿no? O sea, tú digamos que analizas y planteas hasta cuántos caracteres quieres que tenga, ¿no? Yo quiero que empiece así, AUT-001. AUT-002. Entonces, ahí pues obviamente hay 7 caracteres, ¿no? 7 dígitos. En el caso de los apellidos, le ponemos un varchar de 40, casi similar a lo que fue el empleado, igual. Y en los nombres, un varchar de 30. Y acepto. Ahora, atención, 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 atención. Cuando uno modela una base de datos, cuando tú estás modelando una base de datos, observa, es quizás muy, ¿qué te digo? Es muy posible, voy a usar ese término posible, que cuando tú modelas la base de datos, por ejemplo, en el programa DIA, entonces un análisis previo de tus entidades y establecer las relaciones, pero conforme vas, digamos, representando tus entidades, atención Acevedo, cuando tú estás representando tus
entidades con tus atributos, es muy posible que el análisis que tú hiciste previamente a través del modelo de entidad-relación en el programa DIA, se vea modificado, se vea de repente alterado. Por ejemplo, acá, mira, aquí en el autor, si tú observas, atención, Ognel, tienes lo que se llama la nacionalidad. Yo digo, pero espérate, ¿por qué tendría yo que registrar aquí, precisamente aquí, la nacionalidad, si yo tengo una entidad que hace referencia a quién? Al país. Y si tú te das cuenta, aquí yo tengo la nacionalidad o no. Pregunto. ¿Tengo la nacionalidad o no? Pregunto, ¿tengo la nacionalidad de la entidad país? ¿Sí o no? Sí. Ah, profesor, ¿qué? Nombre del país. Si acá una cosa es el nombre del país, pues el nombre del país es Perú, pero ¿cuál es la nacionalidad? Peruana. ¿Cuál es el país? Venezuela. ¿Cuál es la nacionalidad? Venezolana. ¿Cuál es el país? Estados Unidos. ¿Cuál es la nacionalidad? Estadounidense. ¿Cuál es el país? España. ¿Cuál es la nacionalidad? Española. Esto es el gentilicio. Se le llama gentilicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, si tú analizas, aquí como atributo nacionalidad ya existe y está en la entidad país, lo que significa que este grupo, cuando ha hecho su primer análisis, quizás no ha considerado que este autor que va a tener que registrar, atención, también tiene una nacionalidad, ¿sí o no? Entonces, ¿eso qué significa? Que tengo que relacionar país con quién, con qué entidad tendría que relacionarlo, con qué entidad tengo que relacionar la entidad país, y he dicho entidad, ¿eh? ¿Con qué entidad? Autor. Gracias, hijo, de verdad. Muy bien, siempre estás atento. Se valora eso. Claro, con la entidad autor. Entonces, ¿qué significa? Significa que ya, mira, el atributo nacionalidad de autor, le digo, hi, hippie, hi, ¿no? Adiós, hi. Lo elimino. Ya no registro la nacionalidad acá, sino lo que voy a tener que hacer es establecer su relación. ¿Estamos claros? Humberto, Profe, profe, estás tomando nota de esta observación, ¿no? sí, profe. Cuidado, Humberto, ¿eh? Que pierdes, ¿eh? No pestañees. Si pestañeas, pierdes, ¿eh? Ya no te pierdas. Ya, por favor, tomar nota tú y tu grupo. Entonces, profesor, voy a tener que modificar mi diagrama en el programa día, ¿no? Así es, pues, ingeniero. ¿Por qué? Porque no hay base de datos perfecta, sino perfectible. No hay sistema perfecto. Siempre hay detalles que analizar y reanalizar. Acá, por ejemplo, estamos reanalizando la situación y nos damos cuenta de que no puede haber el atributo nacionalidad de autor, pues sí, porque si lo voy a guardar la nacionalidad del autor en la entidad, entonces, ¿para qué tengo la entidad país? Por gusto. No, pues. Entonces digo, ya, hay una relación entre país y autor. Listo, ya está. ¿Qué hago con la relación? Lo traemos por acá. ¿Ya? Vemos más o menos por aquí, por un costadito. ¿Sí? Tratamos de que todo entre, ¿sí? Con paciencia y buen humor, todo es posible. Ahí está. Ahí está la situación. Perfecto. Entonces, esta relación tendría que venir
hacia la entidad autor. Ahí está. ¿No? Estamos tratando de. De repente acá, mira, ¿no? Podemos hacer acá un poquito más de espacio. Y digo, a ver, espérate un ratito. De repente género literario lo podemos poner por acá. Cuestión de acomodar un poquito, ¿no? Y ahí está. De tal manera que pues, se muestre la relación. Y quizás autor libros pueda venir por acá. Lo mismo que el autor pueda venir por acá. Simplemente estoy acomodando de alguna manera las entidades, ¿no? Ahí está. Listo. La entidad libros autor. Tratamos de visualizar, por ejemplo, esta debería ir por acá, para que de alguna manera pues no se cruce, ¿no? Ahí está. Listo. Muy bien, perfecto. Y esta otra relación pues va con la otra entidad, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, digo, ok, código de país sería después de los nombres. Ahí está el atributo. Lo ordeno tanto en el diagrama lógico como en el diagrama físico, ¿no? La posición. Ahí está. Digo, estado de autor. Un varchar de Profesor, una pregunta. Dime, ¿a qué se refiere cuando dice estado de autor? Si es fallecido, ¿no? O es un autor vigente, ¿no? Vigente o fallecido, ¿no? Un estado, una situación ahí para poder determinar cuál es la situación del autor, ¿no? Hay libros que cuando un autor muere, pues tiene mayores ventas, ¿no? Digamos que las ventas se disparan cuando son libros de autores que son incluso considerados, cuando tiene obras, sobre todo el tipo bestseller, ¿no? Bueno, ya está. Ya tenemos nuestra entidad autor. Siguiente. Ahora vamos a configurar, por ejemplo, nuestra entidad libro, ¿no? La otra entidad que deberíamos de configurar, ¿no? Sus atributos, pues sería la entidad libro. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nos vamos a la entidad libro. La entidad libro tiene lo que se llama un código de libro, ¿no? Tiene el código de libro, tiene también lo que se llama el ISBN, que es un código que, digamos, se le asigna a todo libro. Tiene también un título, el contenido, la ciudad donde se va a publicar, ¿no? El libro, o donde se publicó el libro, la fecha de publicación, el año, número de páginas, género literario, el precio de compra, precio de venta, la cantidad de ejemplares, la foto y el estado de libro. Entonces vamos a ir aquí al código y vamos a manejar el código del libro como un char de hasta 16 dígitos. Generalmente los libros, casi la gran mayoría de ellos, tienen a veces un código de barra, ¿no? O un código identificador. Basado en esa lógica, es que estoy considerando hasta un char de 16, ¿no? De repente podría ser hasta de 10 dígitos, pero yo estoy poniendo 16 en el supuesto caso, pues que fueran, digamos, bastantes los libros que se comercializan dentro de esa empresa, entonces estoy dándole un código con esa longitud. El ISBN le voy a poner un varchar hasta de 20 dígitos como máximo. El título del libro va a ser un varchar de 100 dígitos.
El contenido va a ser un varchar de hasta 255 caracteres, ¿no? El contenido es como un resumen que suelen a veces registrar, ¿no? Mira, voy a exagerar un poquito y voy a ponerle, digamos, que sea pues un varchar de 500, en el peor de los casos, un contenido, un astra, hasta 500 dígitos. La ciudad de publicación, ¿ya?, hace referencia justamente a esto, al país, ¿no? Voy a ponerle un varchar de 60, ¿no? Obviamente exagerando un poquito, con la longitud, poniéndole hasta un varchar de 60. Fecha de publicación es un date. Ahí está. Date. En lo que es el año, porque todo libro tiene un año de edición, importante eso, voy a ponerle un int de entero. El campo número de páginas también es un entero. El precio de compra, eso sí es un numeric. Y voy a colocarle un numeric 10,2. El precio de venta también es un numeric 10,2. Número de ejemplares se refiere a la cantidad, es un entero. Ahí está. La foto hace referencia al tipo de dato image. Y atención, solo en la foto le vamos a poner la restricción, o perdón, le vamos a quitar la restricción not null y le vamos a poner null. Pues una pregunta, ¿esto sucede siempre en una base de datos? Mira, cuando tú tienes una base de datos y te encuentras con atributos que hacen referencia a su fotografía o imagen, sí ponle el tipo de dato image y asignale el valor de null, es decir, que sí puede aceptar valores nulls. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando queramos registrar el libro, puede que en ese momento no tengamos la fotografía que hace referencia a la portada del libro. Y en algún momento más adelante se puede actualizar ese campo. Entonces, solo en esa situación, le ponemos que va a admitir valores nulos. ¿Hasta ahí estamos claros? Profesor, una pregunta. Dime. En el caso de las fotografías, yo he estado investigando, porque a mí me gusta leer, soy una persona bastante informada, me estoy empapando del tema de SQL, del lenguaje SQL, y he investigado de que image no es el único tipo de dato para almacenar imágenes, ¿correcto? Correcto. El otro tipo de dato que existe se llama var binary, pero en el caso del var binary es que si bien es cierto, almacena las imágenes, pero para leer las imágenes desde la base de datos es un poquito complicado como var binary. Por eso es que particularmente quien les habla, siempre a un campo que haga referencia a una imagen o una fotografía, utilizo el tipo de dato image. ¿Ok? Siguiente, estado de libro. Un varchar de 20. Y listo. De esa manera hemos configurado los tipos de datos de la entidad libre. Ahí está. Siguiente, tipo de comprobante. En caso del tipo de comprobante, hace referencia a si es una boleta o es una factura de venta. O sea, más o menos a eso se refiere. En el código de comprobante yo le voy a poner un char de 3. Y en la descripción un varchar de 20. Listo. Colocamos el tipo de dato negrita. Y ahí está. Nuestra base de datos va tomando forma. En el caso de libros autor, lo ponemos en negrita también. ¿Por qué? Porque básicamente la solución tiene que ver con arrastrar los atributos de ambos, que son llaves compuestas, y de esa manera pues ya tenemos
eliminado una cardinalidad de muchos a muchos. Si seguimos analizando, tenemos la entidad estante. ¿Ya? En el caso del estante, yo quiero que este tenga un char de 5 como código. En la descripción del estante, vamos a ponerle un varchar. Un varchar de 20, ¿sí? 20 dígitos. Y el estado del estante también un varchar de 20. Listo. Lo colocamos en negrita. Ahí está. Ahí está. Tenemos por acá la entidad nivel de estante, ¿no? Donde dice código de nivel de estante. Está lo que se llama el código de libro y el código de clasificación. Ya, el código a nivel del estante puede ser un entero. Vamos a ponerlo como un entero. Nivel 1, nivel 2, eso se refiere. Entero. Código de la clasificación. En este caso, vamos a ponerle como código de clasificación un varchar. Y que este tenga hasta 14 caracteres. La descripción del nivel, varchar de 20, aceptamos. Y listo. De esa manera ya tenemos la entidad nivel de estante. Seguimos analizando qué otra entidad nos falta configurar. País, ya está, ¿sí? Tipo de pedido. Si algo nos falta, tiene que ver con el tipo de pedido, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tipo de pedido, se refiere si es, por decir, un pedido presencial o puede ser un pedido vía web, ¿no? O sea, eso hace referencia. Entonces, aquí le vamos a poner TP01, tipo de pedido 1, tipo de pedido 2. Digamos que sea pues un char de 4 caracteres. La descripción, un varchar de 40. Y listo. Ahí tengo la entidad tipo de pedido. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente, ya vamos culminando. La siguiente entidad va a hacer referencia a lo que viene a ser la forma de pago. ¿Sí? La forma de pago. Digamos que quiero que almacene la letra F, F01, F02, forma 1, forma 2, forma 3, digamos que sea un char de 3. Y la descripción va a ser un varchar, exagerando hasta un varchar de 40. ¿Por qué? Porque hay varias modalidades de pago. Hay la forma de pago por aplicativo. Pago por aplicativo significa pues si es en este caso a través de repente de Yape o Plin, ¿no? O Tunki que le llaman. Entonces a eso hace referencia a la forma de pago, ¿no? Forma de pago por aplicativo. Otra forma de pago es efectivo, otra forma de pago es tarjeta de débito, tarjeta de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, especifico aquí la forma de pago. Siguiente, la siguiente entidad que debería de configurar es el pedido, ¿no? El pedido va a tener un número de pedido. Voy a colocarle, digamos, como longitud un char de 10, ¿no? Los códigos, pues no, esto no se modifica porque esto cambia automáticamente. La fecha de pedidos debe ser un date time. Ahí sí es importante almacenar no solamente el día, el mes, el año, sino también la hora.
El total debe ser una Mary, ¿no? Que admita hasta 2 dígitos, 10,2. Y el estado del pedido sí que sea un varchar de 20, ¿no? Digamos que hasta 20 dígitos. Ahí está. Ponemos en negrita y ya tenemos la entidad pedida. Siguiente entidad, detalle de pedido. Detalle de pedido tiene lo que se llama el precio de venta. Ponemos acá una Mary, 10,2. Cantidad, un entero. Descuento, una Mary, 10,2. Importe, también una Mary, 10,2. Ahí está. Y listo. Y colocamos en negrita. Ahí está, ¿no? Precio, cantidad, descuento, importe. Y la última entidad que deberíamos de configurar hace referencia a lo que se llama el comprobante de la venta. Aquí sí hay que tener cuidado con el orden. Por ejemplo, acá dice número de pedido, código de empleado, fecha de emisión. Esto debe estar en la parte superior. Tiene que guardar el mismo orden que lógico. Número de pedido debe estar arriba. Ahí está. Número de pedido. Fecha de emisión, forma de pago y tipo de comprobante. Ahí está. Profe, una consulta. Sí, ¿Alguna forma de poder recuperar eh, de, de Leerwin el archivo que no puede guardar? que yo conozca, ninguna. Mientras no se haya almacenado en el disco duro, no hay forma de recuperar. Cuando tú eliminas un archivo y este se va a la papelera, ahí sí. Te vas a la papelera, clic derecho, restaurar. Me Pero ha eso es pasado, cuando tú eliminas me ha físicamente. pasado lo mismo de la otra vez que se acaba de cortar la luz cuando he avanzado todo y otra vez está en la... Claro, tú como buen informático, tienes que siempre Y decir save modem. la profe, gracias. Como dice el dicho, ¿no? Una es error. Dos, ya, ahí lo dejo. Bien, bien, continuamos. En el caso de comprobante de venta, ya, atención, estamos ordenando los atributos. ¿Por qué? Porque tiene que siempre estar en orden. O sea, como tú ordenas, digamos, en el lógico, tiene que estar en el físico exactamente igual, en el mismo orden, ¿no? Subtotal, IGB, total a pagar, lo mismo en el lógico, ¿no? Ya. En el caso del número de la venta, yo voy a ponerle entero, mira. El número de venta es un int entero. En el caso de la fecha de emisión, este sí debe ser un datetime. Ahí está, datetime. Y el número de serie de comprobante se refiere al número de la facturación, ¿no? Si es factura, digamos que el comprobante es factura, la factura tiene una serie. La boleta de venta tiene una serie, ¿no? ¿Cuántos dígitos tiene una factura y cuántos dígitos tiene una boleta? Ya, generalmente tiene hasta 10 dígitos. Puede que varíe, quizás, de repente hasta 12. Yo le voy a poner 10. En todo caso hay que corroborar esa información, cuánto es la serie de máximo de dígitos que podría tener, ¿no? Que podría tener. Bien, en el subtotal, una Mary 10,2. El IGB, una Mary 10,2. El total a pagar, una Mary 10,2. Y el estado del comprobante, un varchar de 20. Y listo. De esa manera tendríamos ya
configurado los tipos de datos de nuestra entidad. Bien, reducimos un poquito el tamaño, ¿sí?, para tener una vista panorámica de nuestras entidades. Ahí está todo lo que hemos configurado el día de hoy, ¿no? Entonces, vemos pues que ya tenemos todas nuestras entidades configuradas, ¿no? Bajamos un poquito el zoom de repente como para poder apreciar todo. Ahí está. Verificamos que todo esté ok, que no nos falte ninguna entidad. Por eso es que yo le pongo negrito, ¿no? Para yo más o menos de forma visual darme cuenta que todo está ok. Aquella entidad que no esté en negrita es porque no he terminado de configurar sus tipos de datos, ¿no? Básicamente, digamos que esa es la razón de ser, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Ahí tengo entonces todos los tipos de datos configurados, siempre verificando, repito, que en el diagrama lógico los atributos estén en la misma posición. Ahí está. Bien. Que no te pase lo que a muchos, o por no decir solamente a él le pasa. Menú archivo, save. Cuando tú abres un diagrama desde una ubicación, desde una ruta, no necesitas establecer una nueva ruta. No es necesario. Simplemente dices menú file, save, ¿no? Menú archivo, guardar. Listo. Salvo que quieras cambiar de ruta. Ahí sí le dices file, guardar como, save as. ¿Estamos? En este caso simplemente guardar porque no quiero cambiar nada. No guardo nada más. Y listo. Ya tengo hasta aquí mi diagrama lógico y físico. Bien, jóvenes, ¿preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Cuestiones? No cuestiones. Ya, bien. Ok, señores, si no hay preguntas, muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima, Dios mediante. Un buen fin de semana. Chau, chau.